Gracias a todos por estar hoy acá. Mi nombre es Catalina Moranzi, soy la coordinadora de divulgación en español de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara y hoy me acompaña mi compañera María. Hola, mi nombre es María. Soy técnica bibliotecaria de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara. Yo voy a estar tomando notas para las preguntas que ustedes les gustaría estar preguntando a nuestros panelistas y por favor los ponen en el chat. Y vamos a tratar de estar respondiendo todas sus preguntas, pero si no tenemos tiempo, también vamos a tratar de lo más que se pueda. Gracias, buenas noches. Gracias, María. Antes de empezar con lo bueno, les voy a compartir otra información así súper rápido. Este programa del panel de la película radical es gracias a una programación que hicimos con la colaboración de toda la comunidad de Santa Bárbara y los líderes de la comunidad de Santa Bárbara, pero especialmente gracias a la beca que nos dio California Humanities y todos los colaboradores que trabajaron con nosotros para hacer todo esto posible. Así que les invitamos a que cuando tengan tiempo, por favor, vayan a nuestro calendario, a la página de internet y le den un vistazo a todo esto que se llama Raíces y Sueños, Raíces, que es donde crecimos y sueños, es que no tenemos que olvidar de dónde vinimos y seguir nuestros sueños. De nuevo, queremos darle unas gracias a todos nuestros colaboradores, que esto es gracias a ellos. Y también si tienen un computador, una tableta, un celular, les agradeceríamos que le dieran escanearan esto porque necesitamos llenar una encuesta. No es obligatoria, pero nos serviría mucho porque con esto sabemos si seguimos haciendo programas como estos, si la comunidad les gusta y vamos a tener una base. Um, También ya empezamos, estamos muy emocionados de tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros en este panel especial sobre la película Radical. Esta película inspiradora nos lleva a un viaje profundo y conmovedor explorando las experiencias de personas que desafían las normas y transforman vidas a través de la educación. Hoy tenemos el privilegio de contar con las figuras claves de esta historia. Sergio Juárez, un innovador educador conocido por sus métodos de enseñanza poco convencionales, y Paloma Noyola, una estudiante que ha superado enormes desafíos en su camino hacia el éxito. Ellos compartirán experiencias personales, los impactos de sus esfuerzos y las lecciones aprendidas a lo largo del camino. A medida que nos adentremos en la conversación, los animamos a reflexionar sobre el poder de la educación y la importancia de creer en uno mismo. Al final de la sección también habrá una oportunidad para que los asistentes hagan preguntas y participen en un diálogo enriquecedor. Al final también, cuando se termine el Zoom, se va a abrir una pantallita en sus celulares o computadores y es donde van a poder ver la encuesta también. Por favor, si tienen el tiempo, les agradeceríamos que la llenaran de nuevo. Y sin más preámbulos, les dejo con Sergio Juárez y Paola Noyola. Disfrutemos de esta conversación. Bienvenidos. Hola Catalina, muchas gracias por la invitación. Hola, hola, qué gusto estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que ustedes están súper ocupados con la escuela, con la universidad. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas y a medida que lleguemos a cierto tiempo vamos a parar y vamos a darle la oportunidad a los participantes. Vamos a empezar con Sergio. Vamos a empezar Sergio Paloma. Sergio Paloma, ¿está bien? Ok. Sergio, ¿te inspiró a ser profesor? Pues fíjate que es una historia, pues se puede decir que larga, porque ya tengo como quiera mis años de profesor. Acabo de cumplir en este año 20 años de ser profesor. Entonces, pero esto inicia cuando yo estaba en la escuela. Es cuando tal vez descubrí algo que apasionaba, que es transmitir a lo mejor algo que me gusta, que me hace sentir bien, que hace sentir bien a otras personas. Eh, Creo que la chispa inició cuando yo estaba en la primaria. Creo que de ahí fue donde inició parte de esta búsqueda
de pues qué es lo que uno quiere ser de grande, porque los maestros desde ahí te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? ¿Qué quisieras ser? Ujú, Entonces, en este transcurso de mi vida por la profesión, por lo que es ir creciendo, me encontré con compañeritos que yo trataba como de ayudarlos o apoyarlos en ciertas cosas que yo sabía y me emocionaba ujú, transmitir eso que yo tenía la facilidad para dominar. Entonces, tal vez fue donde desperté este gusto por aprender yo algo diferente y tratar de transmitirlo, pero que la persona le apasionara eh, ujú. esto que se trata de transmitir. Y tal vez eso fue lo que me motivó a yo seguir estos pasos, que es los de ser profesor. Conforme fui avanzando me di cuenta que ser profesor no es solamente una profesión más, sino que das claves para vivir. Cuando tú transmites el mensaje a otra persona que lo necesita, eh, puedes transformar completamente su vida. Y de ello depende de que pueda seguir o tenga un fracaso, un tropiezo. Entonces creo que esto es clave. Cuando inspiramos, las personas se transforman. Y creo que eso es lo principal para poder ser un profesor. La empatía es muy importante. Gracias. Ok, Paloma. ¿Qué desafíos enfrentaste al crecer en una comunidad con recursos limitados y cómo lo superaste? Pues yo creo que primero, de principio, no me daba cuenta que había recursos limitados porque pues no conocía otro ambiente, o sea, no había otras posibilidades para mí, eso era todo lo que conocía, entonces no sabía que había más posibilidades o más recursos o diferentes herramientas. Entonces, yo creo que en toda mi infancia nunca percibí esa falta de recursos, y la verdad es que con lo que teníamos y con lo poco que había, pues trataba de avanzar. Entonces, en sí, yo creo que Ujú, empezó en la secundaria cuando ya empecé a notar que, por ejemplo, otros compañeros tenían más recursos, que tenían un carro, que tenían un teléfono, que tenían diferentes cosas que yo nunca había tenido. Entonces, yo creo que no fue tanto superarlo, sino pues adaptarme a ese entorno en los que iba viviendo. Ya después en la preparatoria, pues sí fue un poco más notable y así ya que llegué a la universidad. Entonces, yo creo que fue nada más, yo creo que eso también se menciona en parte de la película, que es hacer lo que podamos con lo que tenemos y pues no estar en cierta manera tan enfocados en que otros tienen otras cosas, porque eso no nos va pues a llevar a ningún lado. Si no hay ahí nada que nos pueda ayudar, sino más bien enfocarnos en lo que sí tenemos, porque yo creo que es lo importante en que si tenemos, no sé, un lápiz y un papel, saber que podemos hacer algo con eso y no ujú, estar viendo alrededor para ver que alguien tiene más que nosotros. Entonces, más que superar, yo creo que fue ir adaptando y pues obviamente con la ayuda de mi familia, con la ayuda de Dios también, saber que pues el origen no es lo que nos define, sino que podemos avanzar muchísimo más. ujú. Es enfocarnos en nosotros mismos y no más preocupados en la vida de los demás. Gracias, Paloma. Ok, Sergio. ¿Qué te inspiró a alejarte de los métodos tradicionales de enseñanza y adoptar un enfoque más radical en la educación? Pues fíjate que cuando uno inicia de profesor, tratas de usar lo que ya existe, ¿verdad? Esa es la situación que a lo mejor se presenta. Pero siempre cuando inicié mi trabajo y aplicaba esos planes de estudios, yo sentía que algo faltaba por hacer, porque los estudiantes salían aburridos, decepcionados, no había una conexión con el profesor, porque solamente Ujú, nos paramos al frente, escribimos, traspasen lo que escribimos y si solamente hacemos eso. Y todo para realizar un examen al final en el cual los alumnos no sienten la conexión con el profesor. Y creo que tal vez esto fue la pieza clave para decir,
¿por qué no dejar un poquito estilo de enseñar, esta forma tradicional y hacerles ver a los alumnos que todo está en ellos, que tienen potencial? Ujú, Porque esa es la clave. A veces creemos que tenemos que enseñarles todos, que ellos son un recipiente vacío, pero realmente la chispa del aprendizaje, de saber, de querer aprender está en ellos mismos, en que ellos quieran descubrir el mundo que les rodea. Entonces, si los llevamos a esta esencia de querer descubrir, ellos mismos van aprendiendo. Yo leí ujú, mucho lo que es la parte de los filósofos de hace mucho tiempo, donde ellos salían y conforme la observación aprendían. No había necesidad de estar escribiendo todo el tiempo o estar repitiendo, sino con la simple observación y comentar eso que observas, puedes aprender. Entonces dije, ¿por qué no cambiar este estilo? Esta forma que a lo mejor, pues se puede decir que ya está caduca para los nuevos estudiantes de ujú. estos tiempos. Es salirse de la rutina y usar la curiosidad. Exactamente. Así como veíamos en la película, ellos mismos se responden al preguntarse, oh, ellos mismos van a encontrar la respuesta. ¿Cómo fue de difícil, ya que estamos en este tema, los recursos? Porque usted se quería salir de lo normal, pero tenía los recursos Esa era para la parte a salirse de lo lo normal. mejor más difícil, que con estos contextos en los que estamos, te enfrentas a que no tienes a veces ni para escribir en el pizarrón. Entonces, tampoco tienes mobiliario. A veces la temperatura es tan alta que no puedes estar dentro del salón y aún así permaneces dentro del salón. Entonces, ¿por qué Ujú, no salir al patio y aprender teniendo vivencias? No solamente estar todo el día sentado, aburriéndote, sino salir y, ¿por qué no?, tratando de descubrir. Y te das cuenta que los propios estudiantes les emociona. Cuando tú ujú, generas la chispa de la emoción, el alumno quiere ir al día siguiente, quiere ir a ver qué es lo nuevo que va a aprender. No necesita tener eh, mucho material para poder aprender cuando realmente la chispa, si está en él puede hacer grandes cosas. ujú. A usted le tocó ser creativo para que ellos fueran creativos. Exactamente, tuvimos Sí, que hacer una conexión ahí para que todo se diera. sí, Sí. sí. Gracias. Ok, Paloma. ¿Cómo impactaron en tu vida los métodos de enseñanza de Sergio y tu forma de abordar el aprendizaje? Pues la verdad es que tuvo muchos impactos positivos, obviamente. Eh, por ejemplo, yo creo que uno de los más importantes fue que pues aprendimos sobre la constancia, la disciplina, porque en realidad, como lo mencionaba el maestro hace un momento, pues los maestros en esa época y lamentablemente pues algunos actualmente van y pues se paran ahí enfrente de los alumnos, les ponen un libro o les ponen en el pizarrón y ya, pues ahí ya que ellos hagan lo demás, ¿no? Entonces, él fue pues constante en ese método que tuvo y aunque al principio todos estábamos como que no sabíamos qué estaba pasando, tanto los directivos de la escuela como nosotros los alumnos lo tomamos así como, pues era nuevo, no sabíamos cómo reaccionar, entonces a pesar de esas primeras impresiones, pues él continuó con ese método y fue constante y pues sí dio un resultado pues que la verdad que nos cambió la vida. Entonces, una de esas cosas fue la constancia y también pues mi manera de ver la escuela que pues usualmente la veía como un lugar pues al que íbamos a estudiar, sí, pero también era aburrido en gran parte. Sí. Y también cambió eso de que ya mis compañeros y yo no estábamos cansados o a lo mejor así en el salón distraídos, sino que estábamos poniendo atención y queríamos ir al siguiente día, queríamos ir porque sabíamos que nos íbamos a divertir y que también íbamos a aprender. Entonces, yo creo que sí cambió en muchos aspectos nuestra manera de ver la escuela, el aprendizaje y la educación en general.
salirse de la rutina. No, ya sabía Claro. que no era lo mismo, que no iba a ser lo mismo todos los días, que quién sabe con qué iba a salir Sergio al otro día, ¿cierto? Am, para nuestros participantes, por favor, pueden empezar a escribir las preguntas y al final vamos a leerlas. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden poner de una vez y al final vamos a leerlas. Ok, Sergio. ¿Cómo manejaste el escepticismo o la resistencia de los padres, tus colegas del sistema escolar, cuando introdujiste estas nuevas técnicas de enseñanza? Cuando eran, lo vimos en la película, que se enloqueció, vino a poner el salón de Ruana. Sí, pues fíjate que es algo que, pues, que te sigues enfrentando. Actualmente yo sigo teniendo tal vez esta resistencia a lo nuevo, al cambio. Siempre estamos como en un estado de confort. Enseño así y así me siento a gusto, no voy a cambiar. Entonces, cuando vemos las cosas de manera diferente y las queremos hacer distintas, sí hay cierta resistencia, tanto de profesores, compañeros, de los alumnos también, porque a veces dicen, pues es que a mí no me funciona así, tal vez esto no es lo que me gusta, y también de los padres de familia. Desafortunadamente, a veces no quieren ese cambio porque tenemos un temor a qué pueda suceder si yo permito que mi hijo eh, tenga esa libertad de aprender por sí mismo. Ujú. Entonces, te digo, actualmente aplicando nuevas formas de enseñanza, sí tenemos esa resistencia, pero a pesar de eso, muchos compañeros también están abiertos a querer también aplicar nuevas formas, nuevos estilos de enseñanza, en la cual los alumnos se divierten y no solamente están ahí sentados. Entonces, creo que poco a poco a lo mejor sí podemos hacer este gran cambio. Yo creo que el salir de el área que uno sabe, está seguro, es difícil. Y usted los hizo salir, los hizo encontrarse a ellos mismos también, no solo a la escuela, sino a cada uno de los estudiantes, que es importante. Y todo el mundo aprende de diferente forma, Claro. no todo el mundo aprende igual. Paloma, ¿cómo fue pasar de ser una estudiante en una escuela pequeña y con pocos recursos a recibir atención nacional e internacional por tus talentos? Pues fue una etapa muy dura, yo creo, porque justo cuando salimos de la primaria fue cuando empezaron a llegar los medios y todo esto, entonces en ese momento pues acaba de fallecer mi papá, entonces como que se juntó y pues sí fue muy, muy pesado como estar recibiendo, no sé, personas que te preguntaban, pues sí, sobre la escuela, sobre cómo lo habías hecho y todo eso, pero pues en sí no tuve ese tiempo como para guardar el luto o algún momento que nada más estuviera con mi familia, porque sí fue muy, muy constante la presión de los medios, sobre todo porque pues aquí Matamoros es una ciudad pequeña, entonces pues sabían dónde vivía, iban ahí hasta la casa o iban a la escuela, así. Entonces, pues sí fue muy difícil estar en tener esos reflectores, pero pues también hubo cosas muy buenas como que pues a raíz de eso hubo oportunidades para que yo pudiera seguir estudiando. Entonces, yo creo que fue una etapa muy dura, pero también con mucho aprendizaje y que pues también me hizo madurar y ver la vida pues de diferente manera, porque al no estar ya mi papá, pues sí fue un cambio muy, muy fuerte en mi vida. Y yo creo que sí lo recuerdo como una etapa que me marcó mucho, pero que me enseñó mucho también. Ya, no le dio tiempo de hacer el luto. Dos cosas agridulce, Sí. ¿cierto? Más o menos la misma pregunta para usted, Sergio. ¿Cómo le cambió de estar en esta escuela pequeña, tratando de un momento a otro, sale esta película? ¿Cómo le cambió a usted la vida? Pues fíjate que sí fue una situación que no se esperaba. Principalmente no esperábamos eso. Ujú. No esperábamos
estos tipos de niveles a los que se llegó, que sí nos dejó como algo, unas dificultades tanto personales como en lo que es en la parte escolar, porque nos buscaban en la escuela, nos buscaban en la casa, mucha gente nos empezó a hablar, a buscar, y sí hubo un poco de dificultad porque ya no podías hacer el trabajo como tú lo normalmente lo hacías. Ujú, Eh, Recuerdo que también por parte de las autoridades también nos empezaron a buscar y como todo se manejó como dejaste el plan de estudios, entonces sí fue como, ¿por qué dejaste el plan de estudios? Entonces sí fue como una llamada de atención, entre una felicitación, pero también una llamada de atención, porque ujú, se mostró como que estabas evidenciando el sistema, que el sistema ujú, estaba fallando, y como hiciste algo distinto, entonces muestras que hay fallos. Entonces, a raíz de esto, hubo parte que benefició, pero también hubo parte que nos dejó un poquito de dificultades en, pues, hacer el trabajo a lo mejor que estábamos ya haciendo y detenernos tal vez un ujú. poco y y pues, hablar más con la parte de las autoridades y dejamos lo que es la parte de este nuevo sistema que estábamos trabajando. Creó polémica, una Pero mucha llamada de polémica. atención. Sí, 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 exactamente. Ujú. Ok. ¿Cuál crees que es la clave para desbloquear el potencial completo de un estudiante, especialmente en comunidades con pocos recursos? Fíjate que una de las claves es que aquí tiene que darse a conocer que, como mencionaba hace rato Paloma, creemos que en los recursos, en tener todos los recursos es lo que transforma la educación. Y principalmente la educación no está en lo que nos rodea, está en nosotros mismos. Cuando despertamos las habilidades del ser humano, que es la curiosidad, eh, la parte del gusto, del disfrute de lo que estás haciendo, de la emoción, de las emociones, es cuando se da el aprendizaje. Muchas veces lo buscamos en, Ujú, si tengo una biblioteca completa, si tengo, por ejemplo, estos recursos, podemos lograrlo, pero si acercamos a la mejor a los niños a que pueden equivocarse. A veces castigamos mucho ujú, esa parte, decimos, es que tú estás mal y lo que dice el profesor está bien. Pero ¿qué tal si decimos, es que equivocarse es parte del proceso? Cuando te equivocas puedes ver en qué me equivoqué y mejorar eso que estás haciendo y darles la oportunidad de que ellos cometan errores y decir, bueno, estamos en este punto, ¿qué más podemos hacer para aprender? Y si eso lo combinamos con la diversión, con la parte de que es emocionarse, es donde se da ujú. este proceso. Entonces yo creo que eso es la parte esencial, de que el ser humano disfrute lo que está haciendo y se le dé la oportunidad de que en ese momento las emociones estén a flor de piel y puede suceder el aprendizaje. Y usualmente cuando uno se equivoca, nunca se le va a olvidar. Lo Exactamente. aprendió con el error. Sí. Ah, tenemos algunas Palo, preguntas sí. en el panel de chat. ah, ¿Hay tiempo o no Hagámoslas tiempo? después, sí, sí hay tiempo. Sigamos con Paloma con otra y vamos a esas. Ok, Paloma, ¿qué consejo le darías a otros estudiantes que pueden sentir que su entorno limita su potencial? Dice, no, yo no tengo celular, yo no tengo computador, mis amiguitos todos tienen, yo no puedo. Yo creo que hay que recordar siempre que pues nuestro entorno o nuestro origen no nos define, sí es parte de nosotros, sí es algo de lo que debemos estar pues muy orgullosos porque es literalmente de dónde venimos, pero eso no nos define pues en ningún aspecto. Nosotros podemos hacer de nuestra vida, de nuestra educación, nuestra carrera, lo que más nos guste, lo que más nos apasione. Y yo creo que a medida que vamos avanzando en el camino, vamos encontrando
pues herramientas, vamos encontrando retos que se superan no tanto con lo material y no tanto con, por ejemplo, como tú lo decías, de que ay, es que yo no tengo el celular o no tengo el iPhone más nuevo o no tengo esto. Yo creo que los retos verdaderamente importantes en la vida no se superan con cosas materiales, sino con lo que nosotros tenemos dentro. Y lo más importante para mí es tener buenas bases, tener buenos valores, porque así cualquier cosa que venga a nuestra vida, cualquier obstáculo, pues no nos va a derribar fácilmente y si lo hace, pues nos vamos a Ujú. poder levantar justo porque tenemos buenas bases. Entonces yo creo que lo más importante es tener esos valores, esos principios y sobre todo metas bien puestas y claras en nuestra vida. Ujú. Gracias, Coloma. Es importante creer en nosotros mismos. Si creemos en nosotros mismos, podemos. Bueno, voy a hacer dos preguntas y las dos es para los dos, la misma pregunta para los dos y pasamos a las preguntas de los participantes. ¿Cómo fue tener tu historia retratada en una película? ¿Capturó la película la esencia de lo que experimentaste en la vida real? Cualquiera puede empezar. Pues al principio fue raro, fue un poco raro ver, por ejemplo, a personas haciendo como que había una paloma y sí era muy raro, pero también eran muchos sentimientos encontrados, era nostalgia también de volver pues a ver esa parte de mi vida que pues literalmente cambió todo. Entonces, a medida que iba avanzando en el proyecto y nos iban pues involucrando, yo sentía como que era una historia muy bonita para que la vieran otras personas y ya que quedó terminado y finalizó el proyecto y pudimos verlo, pues sí me pareció a mí que se acercó mucho a lo que en realidad pasó y que sí retrató muy bien, pues la esencia del mensaje que se quería dar, que era pues precisamente un mensaje de esperanza y de saber que pues nosotros mismos podemos ser capaces de muchísimas cosas y de verdad lo creemos y obviamente la importancia de un buen maestro, de un buen papá, de un buen amigo que esté ahí para hacernos saber eso que pues muchas veces se nos olvida. Entonces, yo creo que sí capturó muy bien la esencia. Bueno, y por mi parte, Gracias. creo que sí, también, también capturó parte de la idea, pero sí fue algo, cuando estuvimos ahí en el momento en el que se grababan las escenas, sí se sentía algo, yo sentía nervios porque decía, oye, están mostrando pues parte de la intimidad de lo que uno hacía cuando estabas con los alumnos, ¿verdad? Ujú. De lo que estábamos pues tratando de descubrir este método que a lo mejor pues yo en ese momento no le llamaba método. Yo decía, bueno, voy a intentar trabajar distinto, iniciar con una Ujú. dinámica, con un juego, luego hacer preguntas, que parta de ellos, lo que sucede, permitirles que ellos discutan. O sea, todo esto se mostró en la película que fueron partes esenciales que nosotros vivimos. Entonces sí era algo te digo, me daba nervios ver que decían, el profesor hace esto y el profesor hace el otro, y sí era emocionante, pero sí eran como muchas emociones que se encontraban en esa situación. Y luego que te interpretara, por ejemplo, Eugenio Derbez, que salieran, por ejemplo, los alumnos que entraban, que jugaban, que se divertían. Entonces sí fue una experiencia, pues, bien emocionante, muy divertida. Conocimos grandes personalidades que estuvieron ahí, por ejemplo, en la película, Ujú. pero creo que la historia principalmente, que es una historia universal, tanto puede suceder como aquí en México, como en cualquier parte del mundo, donde hay carencia, dificultades, pero al final hay esperanza de que las cosas sí se pueden hacer Ujú. distinto. Creo que esa es la parte fundamental. Sí. Y usted es una prueba viviente de que hay esperanza, de que sí se puede. Gracias. Antes de que se me olvide, antes de empezar este panel, estábamos hablando que yo me vi la película la segunda vez, esta vez con la biblioteca, y nos dimos cuenta que Paloma es la bibliotecaria en la película. Hizo su Sí. debut. ¿Te sentiste Entonces, muy nerviosa cuando, porque fue una escena corta, pero sí. dio susto?
Sí, la verdad que sí tenía muchos nervios, la repetimos yo creo que unas 7, 8 veces porque sí, como que caminaba y caminaba muy rápido o así, entonces sí, tenía nervios. Sí, sí, te vimos. Oh, es Paloma. Hizo tu debut. Ok, la siguiente. Si pudieras regresar y hablar con tu yo más joven, o sea, devolverse al pasado, en la época que se retrata Radical, o sea, en el 2011, ¿qué le dirías? Bueno, pues yo le diría que hiciste las cosas bien, que siempre creer en tus alumnos, creer en que ellos pueden lograr grandes cosas es la clave, que me siento feliz de que esta historia haya llegado a un nivel en el que se puede transmitir a otras personas, a que dejes ese mensaje de esperanza, de que estando ellos en su rinconcito, muy lejano, tal vez si nos acercamos a los demás, a nuestros niños cuando estamos ahí y quererles transformar la vida, pues qué bueno, esto es algo esencial, porque Ujú. muchos de ellos están a veces en una dificultad tan difícil que a veces un consejo, un buen trato, una sonrisa hace el cambio. Entonces yo creo que yo le diría que siga adelante, que continúe, que aún a pesar de tantas dificultades que se presentan, siga luchando y va por buen camino. Yo pienso que a lo mejor lo único que le podría decir a mi yo de ese tiempo sería que pues que disfrutara un poco más pues todos los momentos tanto dentro de la escuela como dentro de la casa con mi familia, con mi papá, con amigos, que atesorara y que disfrutara un poquito más esos momentos porque tal vez siento que fui un poco muy extrovertida o seria, introvertida, perdón, o seria. Entonces, a lo mejor sí le daría ese consejo de disfrutar y abrirse un poquito más. Gracias. Ok, le vamos a dar, vamos a leer algunas preguntas, María. Claro que sí, Les, tenemos una que vamos. es de Patrick y le está preguntando a Sergio, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que enfrentan problemas como los que tú tuviste? Mira, el principal consejo es creer en sí mismo, porque a veces esa es como que la parte más difícil. Creemos que a lo mejor las dificultades que están afuera son las peores, pero no, a veces enfrentarte a ti mismo y tener obstáculos y creer que no puedes hacer las cosas, creo que eso es el obstáculo mayor. Cuando confías en lo que tú haces y, y tratas de avanzar aún a pesar de que tienes esas dificultades tanto económicas como en la familia, eh, entonces, si tratamos de que esos obstáculos, dejarlos a un lado, y creer en que nosotros podemos, es donde todo sale, todo se da y puede salir adelante. Yo le diría eso, que creyera principalmente en sí mismo y que sí se puede transformar. Gracias. Tenemos un comentario de Sara. Dice, 1000 gracias por charlar con nosotros. Estoy aquí con 8 estudiantes y mis 3 hijos. Y mis alumnas son brillantes, muy estudiosas, pero les encanta platicar sobre la vida social. En tu método, ¿cómo manejaste los intereses personales de los estudiantes? Pues fíjate que esa es la parte a lo mejor más difícil, porque a cada estudiante le gustan cosas distintas. Entonces, tienes que intentar diferentes facetas. La faceta, por ejemplo, de dar un consejo, la faceta de contar una historia, porque hay estudiantes que al contarles una historia les emociona esas vivencias. Hay estudiantes que les gusta salir a jugar, no estar solamente en el salón de clases. Hay estudiantes que les gusta preguntar de todo, hacer preguntas de por qué sucede esto, por qué sucede aquello. Entonces, siempre tratar de abarcar la mayor cantidad de estas facetas y aparte involucrar los sentidos, lo que es ver, escuchar, sentir. Entre más sentidos se involucren en el aprendizaje, más se da. Entonces yo creo que esa es la parte a lo mejor
complicada, pero sí tenemos que abarcarlas como profesores. Claro que sí. Adam nos dice, señor Juárez, ¿a dónde fue a la escuela y tuvo su credencial de maestro? ¿Eso influyó en su filosofía de enseñanza? Pues yo estudié aquí en Matamoros. Aquí en Matamoros, y la escuela normal la estudié también aquí en Matamoros. Se llama la escuela J. Guadalupe Mainero, que es para profesores. Pues cuando uno inicia su trabajo de profesor, pues lo que hacen es que te mandan como a las zonas más difíciles, a las zonas rurales más complicadas, donde hay más necesidad, como Ujú, para que te forjes como profesor. Pero desafortunadamente muchos lo que hacen es que llegan y como ven dificultades se van y dicen, no, pues yo no quiero estar ahí. Esa era una de las principales situaciones que nos enfrentábamos en la escuela, que había profesores que iban una semana y ya no querían estar ahí porque pues no había recursos, ujú, eh, difícil para llegar, era la manera muy difícil para llegar, no había transporte, calles sin pavimentar, no había luz eléctrica. Entonces creo que esta parte es querer hacer las cosas. Al estar ahí, pues hay niños que te esperan con gusto. Decía, mira, ya llegó nuestro profesor. ujú. Entonces, el estar ahí es donde realmente aprendes, que aún a pesar de las dificultades, puedes creer en ellos y hacer que triunfen. Y lo vemos, por ejemplo, aquí en Paloma, que ella ya tiene su carrera y creo que es abogada, ya es de abogada, ya está, ya por ahí hasta se estaba pronunciando como diputada, algo así, ¿verdad, Paloma? Entonces, aquí está la viva voz de que si crees en ti, puedes lograrlo. Sí. Gracias. Tenemos una pregunta de Laura y dice así, ¿cómo ha sido el impacto social y económico de una ciudad que tiene un contexto violento, un cambio tan radical en los métodos de aprendizaje que han permitido que los jóvenes mejoren sus condiciones de vida? ¿Quieres contestarla, Paloma, o le doy yo? Pues usted, yo creo que conoce más el contexto de Pues la fíjate ciudad. que sí, pues sí, desafortunadamente sí nos enfrentamos a situaciones de violencia, que actualmente ya estamos más tranquilos en la ciudad, pero sí en el 2011, por ejemplo, cuando estábamos ahí, sí, sí nos enfrentábamos a esta situación de violencia que la veíamos tanto fuera de la escuela como en las partes de nuestro hogar donde vivíamos. Y era una situación de cómo alejas a que nuestros alumnos no se desilusionen ante esta situación, de que dicen, bueno, pues yo a lo mejor si estoy con esta situación de violencia o de inseguridad, pues lograban irse a meterse a ese tipo de grupos en los que pues los alejaban de lo que es la escuela Ujú, y era alguna situación tan difícil que, que los involucraban y uno de profesor tenía pues la meta de sacarlos de ahí. Entonces es donde teníamos que convertir este lugar en un oasis. Yo siempre le he mencionado así. Cuando tú conviertes la escuela en un lugar en el que el alumno se siente a gusto, se aleja de todo este tipo de situaciones violentas y le conviertes ese espacio en un espacio seguro en el que ujú, él se siente bien y disfruta con sus compañeros. ujú. Claro que sí. Gracias. Laura nos dice, ¿cómo ha sido el impacto? Oh, no, esa ya lo leí, perdón. Dice Julia, esta pregunta es para los dos, así es de que Paloma, no te vas a escapar en esta ocasión. Dice, ¿están aburridos de hablar de este tema o todavía les apasiona? No, pues a mí me gusta mucho compartir pues sobre el tema porque es algo que cambió mi vida y yo creo que puede servir para muchos niños, jóvenes, maestros, para padres de familia e incluso pues todavía me siguen llegando ahí mensajes a redes sociales
sobre el tema o gente que va viendo la película y me gusta mucho poder pues contestarlos, poder compartir un poquito más porque yo creo que si alguien a lo mejor necesita esa motivación o necesita o se ve retratado en la historia, yo creo que es de mucha ayuda, entonces no me aburre, sino me sigue gustando mucho platicar sobre el tema. Sí, y pues sí, es cierto lo que menciona Paloma. No es un tema que pase con el tiempo, sino que se tiene que transmitir el mensaje. Creo que aquí la parte esencial de la historia es que deja un mensaje de esperanza, deja un mensaje de que las cosas se pueden hacer mientras seas perseverante. Entonces, cada vez que tenemos oportunidad de estar tanto en conferencias como en así podcast, como en este que estamos ahorita, pues es lo que tratamos de hacer, de motivar a otras personas. Porque a veces uno en el lugar en el que estás se siente solo, crees que a lo mejor tú estás luchando contra todo un sistema y cómo le haces. Entonces, ver tal vez modelos así de personas que han hecho un cambio donde están, pues creo que es nuestra, como dicen, un gran poder requiere una gran responsabilidad, entonces creo que tenemos que estar constantes en esto. Claro que sí, gracias. Esta pregunta es para Paloma y dice, Paloma, ¿por qué ahora quieres ser abogada en vez de astronauta? Pues muchas personas me preguntan eso, pero pues yo creo que fueron cambiando mis intereses a medida que pues iba creciendo, iba madurando y ya para entrar a la universidad y elegir la carrera, pues la verdad es que me interesó mucho el derecho en la preparatoria y lo vi también como algo con más posibilidades y que podía llenarme mucho más en el aspecto de lo que quiero hacer y de lo que quería hacer en ese entonces, que es pues aportar un poquito a todo este tema de contribuir a mi comunidad, tal vez en la educación o poder simplemente ayudar a otros. Entonces, la carrera de Derecho me pareció una carrera muy noble y que además me encantó cuando tuve la oportunidad de estudiarla en libros de introducción al derecho y pues sí cambió ahora sí que radicalmente mi rumbo y aunque me siguen gustando mucho las matemáticas y las disfruto mucho, sí me vi más y me llenó más esa visión de mí haciendo algo relacionado con el derecho y con lo social que eligiendo pues una carrera de matemáticas o alguna ingeniería. Entonces, por eso fue que decidí cambiar. No, qué bueno, ¿Y gracias. ya Paloma, terminaste? ¿Todavía estás estudiando o ya terminó? Ya terminé, ya nada más estoy esperando a que me llegue mi título profesional. ¿Nos vas a mandar fotos? Claro. ok, esta pregunta puede ser para los dos. ¿Cuál es su visión para el futuro? ¿Desde dónde cada uno contribuye? Pues en mi caso, pues de la manera en la que la estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es nuestra forma distinta de contribuir y asistiendo a conferencias. Creo que ya nos salimos un poquito, en mi caso, del salón de clases, a lo mejor de instruir a unos alumnos y ahora nos invitan a instruir a profesores, ¿verdad? Para que ellos también puedan Ujú. tener esa chispa de hacer el cambio. Y creo que ese es el futuro, el intentar llegar a más personas, o Paloma y yo que hemos estado, les comentaba, en auditorios donde hay muchos profesores que van, tanto profesores, alumnos, gente que está relacionada con la educación, y es donde podemos llegar a más lugares, no simplemente nuestro salón de clase. Y creo que ese es el proyecto que tenemos de continuar lanzando este mensaje de que sí se pueden hacer las cosas mientras creas en ti. Gracias. Esta es para la señorita Nayola. ¿Qué te gustaría hacer en su tiempo libre para mejorar su aprendizaje? Ah, pues en mi tiempo libre actualmente, pues de repente leo ahí algunos libros que tengan que ver con otras materias, artículos de cosas que me interesen.
también, por ejemplo, documentales que también sean pues interesantes, y trato por lo general de leer o de ver sobre cosas que pues que no he tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, eso es lo que hago en ratitos libres. Gracias. Ok, vamos a la siguiente. Dice, ¿cómo fue para trabajar con los actores y compartir su historia? Dice, ¿sientes que te representaron de manera precisa a ti y a la situación? Pues creo, en mi caso creo que sí me representaron muy bien. Muchos me decían que no me parecía Eugenio Derbez, eso es lo único. Que se ve, es que tú no te pareces, me decían. Pero en la representación, sí creo que capturó la imagen del profesor que al principio pues estaba como desubicado, o sea, que, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde les entramos a estos alumnos? Creo que sí se capturó bien la esencia de que al principio ellos estaban como confusos, y aún a pesar de que yo trataba de aplicar la dinámica del barco se hunde, ellos estaban como, ¿y este loco que está haciendo? Entonces, sí capturó, porque yo recuerdo que veía a Paloma y a sus compañeros que me veían así como, pues, ¿qué está sucediendo ahorita? Esto no es una clase normal. Entonces, sí se capturó la esencia, me gustó mucho porque agregó esa parte de la risa, de que sí lo hacíamos en clase y que también era una parte esencial. Cuando haces reír a alguien, se siente que está compartiendo lo mismo, estás en lo mismo, estás en el mismo barco, valga lo que estábamos mencionando Literal, ahorita sí. de la dinámica. Entonces Ujú. iniciamos con este juego y fue donde se fueron detonando las preguntas, y ellos se emocionaban y se hacían partícipes de esta idea. Pero al principio sí fue complicado todo Ujú. esto, pero sí se capturó principalmente la esencia de cómo me sentía, de que, de que yo trataba de que por ellos mismos avanzaran, pero ellos decían, pues sí, la calificación es importante, y yo les decía, no, pero más importante es aprender. Sí. Entonces sí fue Ujú. algo que sí se capturó, Ujú. especialmente como se quería. Y yo Ok, vamos. también, Y tú. Perdón. yo creo que también se retrató y se capturó muy bien por ejemplo, hablando de mí, o de Jenny, que fue la actriz que interpretó, pues sí, como comentabas hace un momento, yo era muy seria, muy introvertida, entonces creo que eso sí se vio en la película, entonces pienso que sí se retrató muy bien. Gracias. Ustedes tuvieron secciones privadas con los actores. Ellos tenían preguntas para ustedes, para poder ellos poder interpretar mejor el papel. Sí. Sí tuvimos acercamiento así. Yo recuerdo que con Eugenio Derbez tuve acercamiento, con Jenny también, Ujú. que me preguntaba cosas de la historia. Entonces sí fue algo que hicimos como para que se interpretara o se entendiera bien lo que es Ujú. el personaje. Ok, gracias. Vamos a la siguiente. Dice, ¿esta metodología sigue implementándose en México? ¿Está formalizada y en qué otros países se replica? Felicitaciones a ambos. Gracias, pero desafortunadamente la metodología no se ha aplicado. No, bueno, no es que no se aplique, yo la sigo aplicando, pero no se le dio tal vez la importancia que, que reflejó la película, de lo que trató de decir o mostrar. Entonces, creo que quedó un poquito de lado, desafortunadamente, porque se regresa a los métodos tradicionales, a la importancia de una calificación, a la importancia tal vez de un examen. Entonces se deja de lado lo que es esencial, que el alumno disfrute, las emociones de cómo se siente en el salón de clases. Eso no se evalúa, no es parte entonces de esta evaluación. Entonces creo que sí se ha dejado un poquito de lado, y desafortunadamente tal vez el mensaje no llegó a tantas personas como debía para que se pudiera aplicar. Ujú. Ujú. Gracias. Sara nos pregunta, ¿a cuál universidad asistió usted, Paloma? Yo también estudié aquí en Matamoros, se llama Centro Universitario del Noreste, la universidad.
Gracias. Y vamos para la próxima. Dice, ¿aún viven en México? Sí, Sí. todavía en Matamoros, México, todavía estamos aquí. Sergio está en la misma escuela. ¿Todavía estás No, no, ya siendo maestro en la misma escuela? estoy en otra escuela. Sí, me cambié de esa escuela, porque me cambié de vivienda, entonces tuve que Mm, cambiar de escuela. hay otra. ¿O no? ¿Ya estamos bien? Ok, yo les voy a hacer una pregunta que todos mis compañeros me han hecho, toda la gente que conozco, los niños, los teenagers que fueron, con lágrimas en los ojos, me decía, ¿qué le pasó a Lupita? ¿Qué pasó con Lupita? ¿Qué pasó? Y yo les dije, les voy a preguntar a ellos, ¿qué pasó con Lupita? Fíjate que el personaje de Lupita a nosotros también nos han preguntado, a mí me han preguntado cuando me ven así, y me imagino que a Paloma también, como su compañera. Lupita representa a muchas niñas que han tenido tal vez estas ganas de triunfar y desafortunadamente por obstáculos tanto familiares o económicos se han truncado. Esto es lo que se trató de mostrar en la película. Una niña que quiere ella disfrutar también de ese placer del aprendizaje y se le obstaculiza porque se le deja en la casa cuidando tal vez a los hermanitos, porque se le mete a trabajar de muy pequeña, Ujú, porque a lo mejor no tuvo el consejo adecuado por parte de la familia, que es lo que se trata de decir aquí, porque la familia es ujú, algo esencial. Por más que el profesor ujú, tal vez te dé el mejor consejo, te apoye, la familia es algo que forja y que te puede llevar por el camino de que tú quieres lograr, de tus sueños. Y eso es lo que representa Lupita aquí. Esas niñas que tal vez también querían ser y ahorita tal vez se encuentran en donde no quieren estar o tal vez a lo mejor desafortunadamente han perdido la vida en esto de intentar. Entonces, eso es lo que se trata ujú. de mostrar de la idea principal de lo que representa Lupita, la historia. Es una realidad que se vive, solo que Lupita es como un ejemplo, pero es una realidad de muchos otros niños, no solo Lupita, niños, niños hombres, pues, que también les toca irse a trabajar o responder a ayudar con la familia. Paloma, dime alguna lección en específico que fue lo más importante durante la clase con Sergio, un momento que usted dijo que cambió su perspectiva, en un momento que dice, este profesor está muy chévere, me cae muy bien. Sí. Pues sí, hay algo que siempre recuerdo y que pues fue como que lo que me hizo darme cuenta que pues era un maestro completamente diferente. Ya estaba él implementando su método y todo, pero aún así pues no estaba como que yo 100% en esa realidad de que no era un maestro como todos los demás, pero un día nos estábamos haciendo una dinámica de juegos con unas cartitas, pero en eso como que no sé cómo estuvo que él le preguntó a uno de mis compañeros o uno de mis compañeros dijo que no había desayunado en su casa, entonces como que ya pusimos pausa a la dinámica que estábamos haciendo y pues nos empezó a compartir y a decir pues sobre la importancia del hábito de desayunar, porque yo creo que muchos de mis compañeros, yo también incluida, no desayunábamos en nuestras casas cuando nos íbamos a la escuela y entrábamos a las 8 de la mañana, entonces veníamos comiendo ya muy tarde como primer comida del día, entonces como que todos era algo normal para nosotros no hacerlo. Y él nos empezó pues a platicar y a instruir sobre este tema de la gran importancia que tiene alimentarnos y hacerlo pues despertándonos. Entonces ahí fue como que en el momento en el que yo dije, pues, o sea, nos está enseñando cosas
que ningún otro maestro se hubiera preocupado por enseñarnos. O sea, cualquier otro maestro yo creo que hubiera dicho, bueno, pues qué mal, y ya hubiera continuado, Mm, pero sí fue el momento en el que lo noté porque se preocupaba por los alumnos, por mis compañeros y se interesaba por cosas que, pues, siendo realistas, pues otros maestros no harían. Entonces yo creo que fue ese y a partir de ahí, pues sí se me hizo un hábito y yo creo que eso también cambió mucho mi vida. Gracias, Paloma. Es importante un buen maestro, literalmente un buen maestro, ejemplo a seguir. Es importante también saber que Paloma sacó el puntaje más alto en este examen, que es el examen del estado de cada año, pero hubieron 9 estudiantes más que pasaron este examen. ¿Estoy correcta? ¿Ustedes todavía están en contacto con estos, Paloma, con sus compañeros y Sergio, usted todavía está en contacto con ellos? Yo bueno, una de ellas es mi sobrina, somos de la misma edad, pero es mi sobrina y pues sí, pues nos vemos muy seguido, pero con mis demás compañeros sí he perdido el contacto a través de los años por cuestiones de que me cambié de lugar donde vivía y las redes sociales también, como que hubo ahí una desconexión, entonces no estoy en contacto con mis demás compañeros. Sí, en mi caso, bueno, no sé si es la mejor porque yo ando en muchos lugares, pero me he topado con sí varios compañeros de Paloma. Una vez me encontré con Carlos, andaba por el centro y Carlos estaba en un snack, algo así, vendiendo aguas frescas. Y recuerdo que yo se me quedaba viendo así de lejos, como que me conoció, yo también lo reconocí, ya estaba grande, ¿verdad? Entonces, recuerdo, le digo, yo te conozco, tú eres Carlos, ¿verdad? Y me dice, sí, profe, yo pensé que no se iba a acordar de mí. Entonces tuvimos ese contacto, recuerdo que me dio su número, pero después lo busqué y ya como que no me contestó. Tuve ese encuentro con Carlos, Ujú. luego me encontré con una sobrina de otra niña que me dijo que era la sobrina, creo que de América, pero no sé si era del mismo grupo de Paloma, y con Giovanna también. Giovanna sí estaba contigo, ¿verdad, Paloma? Giovanna, Sí. sí, sí, creo que también me la encontré. O sea, esporádicamente, como ya ahorita muchos ya son a lo Ujú, mejor padres de sí, familia, pero sí me he encontrado con ellos, tanto en redes sociales como ya, personalmente. muy interesante. Ok, y la última pregunta porque nos va a acabar el tiempo. Este va para los dos. ¿Qué mensaje les gustaría compartir con educadores y estudiantes de todo el mundo que puedan sentirse inspirados por su historia? Pues a los educadores yo creo que les diría que pues su trabajo es uno de los más importantes y así como es una responsabilidad muy grande, pues yo creo que también es una satisfacción enorme ver cómo van creciendo los alumnos a los que se está educando. Y pues que sigan con esa vocación, porque ser maestro más allá de una profesión, pues es una vocación y que siempre traten de seguir dando lo mejor, porque yo sé que hay maestros, no nada más en México, sino en todo el mundo, que aman su profesión, que tienen esa vocación y que dan siempre todo de ellos día a día para que el alumno crezca con la educación correcta. Entonces, pues les diría que es una labor muy importante. Y a los estudiantes, pues igual que tomen esto en cuenta, que están pues en una etapa de su vida que tal vez a largo o a corto plazo van a dejar de ser estudiantes, pero que aprovechen cada momento y cada etapa de su vida, ya sea que estén en educación básica, en educación media, en cualquier etapa de su educación, pero que traten de aprovechar y de adquirir todos los conocimientos que puedan, ya sea de sus maestros, de sus propios compañeros y que disfruten también, que disfruten mucho porque pues es una etapa muy bonita. ¿Y yo qué les diría? Pues que es una profesión que no solamente es una profesión, sino es un- un- una, una forma de vida, porque estás en contacto principalmente con seres humanos. Y el ser humano
Es tan complejo el cómo entenderlo, cómo llegarle tal vez a los sentimientos, al momento en el que está pasando en su vida, que no puedes dedicarte solamente a que sepa una lectura o que escriba. Tienes que involucrarte en lo que está sucediendo. Cuando te involucras con esos seres humanos que están contigo, que están en tus manos en ese momento, y te observan y sienten ellos que eres un amigo, que les puedes dar un consejo, que los escuchas, el aprendizaje se da. No necesitas enfocarte en libros, en revistas, en cómo enseñar. Enfócate en que ellos son los más importantes, en creer en ellos, en estar ahí para cuando lo necesiten, en que si saben que hoy vienen decepcionados, tristes, porque algo les sucedió en su casa, y tú te acercas y los escuchas, es donde dicen, el profesor está aquí para ayudarme, está aquí para ser una persona que en los momentos más difíciles tal vez de mi vida, él puede darme el mejor consejo para salir adelante. Y eso es lo que yo les diría, que nos acerquemos a nuestros alumnos como un amigo y, no, y tratemos de siempre estar cerca y ver esos pequeños detalles que tal vez esos pueden hacer el cambio. Muchas gracias, Sergio y Paloma. Esos mensajes inspiradores, esperemos que esto les llegue a todo mundo. Acuérdense que esto lo vamos a grabar, lo vamos a poner en la página web para que no solo los que estamos acá hoy tengan la oportunidad de escuchar todos estos consejos o esta lección de vida, sino que todos los que podamos. Vamos a ponerle los subtítulos en inglés, así más comunidades lo pueden leer. Paloma y Sergio, muchísimas gracias por tomar el tiempo, Gracias a porque ustedes. sabemos que en Matamoros son las 10 de la noche, las están Sí. trasnochando, acá están trasnochando para poder estar con nosotros. Muchas gracias, esperamos que en el futuro podamos seguir sabiendo de ustedes cómo van, Claro que sí. que de pronto vengan y nos visiten, siempre la casa está a la orden, ¿cierto, María? Claro que sí, aquí los recibimos. Muchísimas gracias. Gracias, María. Sí. Gracias, Catalina. Por todo lo que ustedes hacen, por la comunidad, por los niños, por las nuevas generaciones, estamos muy agradecidos. Es una inspiración para todos nosotros, todos. Y muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. ¿Algo que quieran decir? ¿No? Gracias a todos los Gracias. que estuvieron aquí y gracias por la Ok. invitación. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta Gracias, luego. mucho gusto. Hasta luego, nos vemos. No se le olvide a los integrantes de la encuesta, por favor. Muchas gracias. Chao. Feliz noche.